Los números naturales son los primeros números que aparecieron debido a la necesidad de contar el ganado, de contar los bienes, en fin. Vale. Dependiendo de la persona que te lo explique, el que lo considera natural o no. En mi caso yo lo considero natural porque cuando no tienes nada, tienes cero cosas, ¿vale? Pero si alguien te dice lo contrario, también llevará razón. Vale. Es el primer conjunto que se conoce, pero por encima de él pues están los enteros, los racionales, irracionales y reales. Vale. Básicamente los números naturales se tienden a aplicarlo al hacer el mínimo común múltiplo, que es el menor de todos los múltiplos comunes, al máximo común divisor, que es el mayor de todos los divisores comunes. Se suman, se multiplican, se pueden sacar factor común y existe también la propiedad distributiva de la suma y de la multiplicación. Bien, tenemos que señalar el elemento neutro de la suma, que es el 0, y el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Bien, además vamos a diagnosticar dos tipos de números, los primos y los compuestos, y para ello nos ayudará la cría de Eratóstenes. También veremos qué son múltiplos y divisores, y además daremos un cuadro con todos los criterios de divisibilidad que más o menos se suelen utilizar a la hora de ver si un número es primo o no. Además de que, bueno, que para ver tanto si un número es primo o compuesto, múltiplos y divisores, necesitaremos cuál es la factorización de un número compuesto, que es descomponer el número como producto de factores. Por ejemplo, el 6 es 2 por 3. Bien, vamos a enseñar primero las propiedades. Vemos que tanto en la suma como en el producto existen varias propiedades, la conmutativa, la asociativa, la distributiva y su elemento neutro, cada uno con su propia operación. Entonces, como en el apartado A vemos que aparecen los mismos números pero cambiados de orden, eso se llama la conmutativa de la suma. En el apartado B vemos que aparecen entre paréntesis y han agrupado dos números distintos a la derecha y a la izquierda, de lo igual. Esa es la propiedad asociativa, porque da igual cómo lo asocies, que te va a dar la misma cantidad en el resultado. También podemos observar la misma asociativa, pero en vez de con la suma, con el producto, como ocurre en el apartado E. Y en la B es la propiedad distributiva, que relaciona el producto con la suma, ¿vale? Porque da lo mismo hacer 31 más 25, que son 56, por 2 a hacer 62 más 50, que los dos sale 112. Vale. ¿Cómo se saca factor común? Pues si nos dan los números descompuestos como producto, es bastante sencillo porque solo tendríamos que mirar qué factores hay comunes. Aquí aparece tanto el 2 y el 2. Y aparece un único 2 en cada elemento. Por lo tanto, solo saco un 2. En el apartado B se repite el 5 una única vez. Por eso yo saco el 5 una única vez. ¿Qué pasa si en vez de darnos los números, en vez de escribirse por producto de números primos, que ya veremos lo que es decir, como producto, los vemos como números compuestos, es decir, que no están descompuestos? Por lo tanto, pues el 8 es lo mismo que poner 2 por 2 por 2. El 4 es 2 por 2. El 12 es 2 por 2 por 3. Por lo tanto, como aparece dos veces el 2 en cada uno de los términos, puedo sacar dos veces el 2. 2 por 2, 4. Y me sigue quedando el 2 por 2, 4, entre 4, 1. Por eso es importante que aparezca este 1 con su menos de delante. Y aquí nos aparece el más 3. Por lo tanto, 4 por 4, 1 por 16. ¿Por qué? Porque siempre delante de un paréntesis, cuando no haya ningún signo, habrá un por. Aquí hemos utilizado la factorización, la descomposición de números. ¿Por qué? Porque el 8 entre 2 cabe a 4, entre 2 cabe a 2 y entre 2 cabe a 1. Por lo tanto, el 8 es 3 veces el 2, o puesto como potencia. Bien. ¿Cómo se calculaba el mínimo común múltiplo? Pues eran los factores comunes y no comunes al mayor exponente. Y el máximo común divisor eran los comunes al menor exponente. Por lo tanto, viendo la factorización del 16 y del 25, vemos que comunes no hay ninguno, por lo tanto el máximo común divisor es 1, y el mínimo común múltiplo será el producto de 2 elevado a 4 por 5 elevado a 2. ¿Por qué? Porque es el producto de todos los factores, porque son todos los comunes y los no comunes al mayor exponente.
Bien, los múltiplos de un número realmente son las tablas de multiplicar de ese número. Es decir, todos los números que multiplicados por 2 se vayan generando. Por ejemplo, 2 por 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 12. Hay infinitos. Y los múltiplos de un número siempre son mayores que el número. Son múltiplos, son mayores. En cambio, los divisores no son infinitos, son finitos. Todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el divisor que lo tienen todos? El 1, ¿por qué? Porque 12 entre 1 siempre se puede hacer. ¿Qué número aparece más en la división? El 2. ¿Cuál más? El 3. ¿Cuál más aparece? El 6. Y obviamente el 12 también aparece. Pero nos falta ver el producto de 2 por 2, que es 4. También tenemos que comprobar que 2 por 3, pero el 6, pero está aquí. 2 por 2 por 3, que es 12, que también está. Luego hemos terminado. Luego los divisores son menores o iguales al número. Bien. Y ahora veamos la diferencia entre números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos que solo poseen dos divisores, sí mismo y la unidad. Por lo tanto, por la privada de la Tósquenes, si hemos ido quitando los pares, es decir, los múltiplos de 2, los impares, o los múltiplos de 3, de 5, de 7, están en naranja todos los números primos que hay del 2 al 100. El número 1 no se considera número primo, se considera número especial. El 1 es especial. Y el único primo par, ¿vale?, es el 2. Por lo tanto, todos aquellos que no son primos van a ser compuestos. ¿Por qué? Porque van a tener mínimo dos divisores. ¿Vale? Estará, por ejemplo, el 4. Pues tiene el 2, el 1 y el 4. Ya tiene 3. Es más que 2, por lo tanto, hemos analizado que es compuesto. Y por último, quedó la criba de la los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5 y del 11, que son los que más nos aparecen en el cálculo de